Ahí está. Igual no hay nada que conectar, pero vamos a empezar. Amén. Buenas noches. Dios le bendiga. No sé a quién le estamos hablando, pero a quién le estamos hablando. No, pero después lo van a ver. Después lo van a ver en diferido. Amén. Dios le bendiga una vez más aquí desde el Templo Central del Ministerio Casa de Dios. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para todo San Juan, para todo el país y para todos aquellos países que nos están mirando desde lejos. Amén. No sé si hay algún conectado todavía. No. Bueno, vamos a esperar, que yo creo que ya se empieza. Hay uno que está conectando. Leo dice, está conectando Leo allí. Vamos a seguir esperando. Ya voy a compartir el link al ministerio. Hay otro que está conectando también allí. Sí, ya se empiezan a conectar. Hoy tenemos una palabra, sé que esto va a salir en diferido después, ¿verdad? Sí, sí, también. Tenemos una palabra poderosa, lo que dijimos que íbamos a predicar el día domingo pasado, acerca de qué es lo que es ser un gran siervo, un siervo de Dios, ¿no? El privilegio que el Señor nos ha dado, amén, de poder ser un instrumento útil en sus manos, ¿sí? Eso es un tema que vamos a tocar, que es muy interesante. Voy a tratar de hacerlo un poco, como decía los chicos, un poco superficial, porque realmente si entramos en profundidad, tenemos para largo, ¿sí? Más, puedo decir hasta una semana fácilmente, ¿sí? Así que vamos, por mientras, a mandar un saludo a aquellas personas que están en este momento. Decime quiénes son. A ver. Hay 7 personas. Está Viviana Guizalo, conectada. Susana Lescano también. Viviana Di Salvo. Sí. Un saludo para ella, Viviana Di Salvo, Susi Lescano, que nos está, Romina también, Pato Barro, Julio. Escuchando, Julio, ya se van conectando todos los que están allí, se están viendo aquí. Pato Barro, ahí bendiciones, pastor, líder, ¿y qué más dicen? Jessica Pereira, ahí se está conectando también, Daniela nos está mirando. Sí, Jessica Pereira también allá desde San Martín, amén. ¿Quién nos está escuchando por ahí? ¿Quién nos está mirando? Vamos a esperar unos minutitos. Vamos a hacer por mientras una oración, ¿sí? Amén. Vamos a orar. Alberto Lozano también. Alberto Lozano, un abrazo Alberto. Dios lo bendiga, mi hermano. Julio Montoro también, que se está conectando allí. Vamos a hacer una oración por mientras. Mirando en este momento, a que cierre sus ojos por un instante, que vamos a entrar en la presencia de Dios una vez más, como lo hacemos cada reunión. Padre, en nombre de Jesucristo, Señor, de Nazaret, tu Hijo, Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, gracias porque nos das el privilegio, Señor, de estar aquí en tu casa una vez más transmitiendo en vivo y en directo, no solo para el pueblo de Dios del Ministerio Casa de Dios, sino también, Señor, transmitiendo en vivo y en directo para todas aquellas personas nuevas que hoy nos estarán visitando, se estarán contactando, Señor, estarán escuchando tu palabra, Señor. Bendecimos esta palabra, que tu misericordia nos alcance como lo haces cada mañana, Señor. Te damos gracias por este momento, gracias por la vida de Leo, que me está acompañando en esta noche, gracias por la vida de Daniel, que está detrás de la cámara también, y por la vida de cada persona que nos está siguiendo, nos está escuchando este mensaje, que yo tengo la certeza en mi corazón que será de muchísima edificación para la vida de tus hijos, Señor. Que este mensaje pueda descubrir el propósito, Señor, en cada uno de nosotros, el propósito por el cual fuimos creados, fuimos predestinados según lo que dice la palabra de Dios. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Gracias a Dios. Amén. Dale unos saluditos allí. Amén. Buenas noches para todos. Dios los bendiga. Gracias a los que ya están conectados ahí, como siempre, firmes, esperando la palabra del pastor. Para que le va a servir mucho a usted que tiene ganas de servir, que siempre ya ese deseo de querer servir, de empezar a hacer cosas para Dios. Así que abra sus oídos espirituales, que el Señor que abra sus ojos espirituales para así como dice el pastor, poder descubrir cuáles son los propósitos por el cual Dios lo trajo a este mundo. Así que bueno, vamos a esperar que el pastor esté un poco resfriado, con paciencia. Con paciencia. Gracias por estar una vez más con nosotros aquí. Y nada, saludos para todos los que están conectados, todos los hermanos de Casa de Dios, de San Martín también, que siempre nos siguen. San Martín, sí he visto a Jessica Pereira, a Daniela, creo que también estaba conectada también allí. Siempre San Martín. Ahí se acaba de contactar Liliana Patiño, sí, Dani Pérez también. ¿Quiere que le dé un mensajito? Sí, rápido. Pato Barro dice bendiciones pastor, líder, y para todos los oyentes. Susana Lescano, muy buenas noches, Dios la bendiga. Ricardo Sosa también, siempre ahí al pie del cañón, mi hermano. Dice buenas noches para todos, Dios los bendiga. Vivi Salvo, buenas noches chicos.
el obrero Cianera y Salvo, bendiciones pastor, líder. Y Julio Montoro, buenas noches, bendiciones. Hasta ahí los mensajitos, los saludos que han llegado. Ricardo Sosa también está ahí conectado como siempre. Bueno, vamos a ir directamente a la palabra. Sé que va a ser una palabra de mucha bendición. Sé que va a ser una palabra que si usted la pone por obra va a poder, como decíamos mientras que orábamos, va a poder descubrir los propósitos por el cual realmente fuimos creados, ¿no? Amén. Porque muchas veces hay gente que aún viniendo a la iglesia aún están sin propósito, o sea, no conocen, no es que no hayan nacido, Dios no los haya traído a este mundo, Dios no los haya formado con un propósito, no, todos hemos sido predestinados con un propósito, dice la palabra de Dios. Pasa que muchas veces cuando venimos a la iglesia, llevamos tiempo en la iglesia, pero no nos hemos esmerado ni nos hemos preocupado nunca por saber realmente cuáles son los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Así que espero que esta palabra sea de mucha edificación para su vida, para mi vida también y para la vida de los siervos que están aquí. Amén. Me llamaba la atención la palabra siervo, ¿no? Porque muchas veces usted va a escuchar en una iglesia cuando entre los hermanos muchas veces, ¿no? Hola, siervo, ¿cómo anda? Siervo, ¿cómo está? Pero realmente muchas veces lo decimos en una forma, para que usted pueda entender, no lo decimos en una forma, o sea, llevándolo al plano espiritual, realmente lo que significa siervo, sino una forma de decir, o como decir, hola hermano, como Dios te bendiga, ¿no? Y realmente la palabra siervo tiene muchísima profundidad en su significado. Amén. Yo acá he estado tratando de hacer un estudio, ¿no? Por eso les decía que vamos a hacer algo un poquito superficial, porque si lo llevamos a la profundidad tenemos para rato, ¿no? ¿Qué es un siervo? La palabra siervo, preste atención que es muy importante. Sé que tal vez algunos no lo van a entender hoy, pero como dijo el Señor, lo que hoy les enseño lo van a entender más adelante. Tal vez esta palabra, como les comentaba a los chicos, tal vez esta palabra no sea, entre comillas, para todos, porque muchos se preguntarán, sí, pero yo no me considero un siervo, yo solamente me considero un hermano, una ovejita de la iglesia, ¿no? Pero tal vez si hoy usted lo está escuchando y Dios está permitiendo que lo escuche, es porque esta palabra lo va a ir preparando para cuando usted esté listo para servir también, ¿no? Para que usted pueda aprender en este momento y se acuerde de todo lo que hoy el Espíritu Santo nos ha querido nos está ministrando. ¿Amén? La pregunta es, ¿qué es un siervo? Literalmente, según la Biblia, el significado según es un esclavo. Pastor, ¿eso es un siervo? Sí. El otro. Ese es el siervo. Dice, es un esclavo que se encuentra al servicio de un señor. Amén. En este caso, porque como hablamos según el significado, según que nos da la Biblia, sabemos entonces que es un esclavo, el siervo es un esclavo que se encuentra al servicio del Señor. ¿Qué Señor? El Señor Jesús, el Señor de los cielos, nuestro Dios, nuestro Creador. Eso significa siervo. ¿Qué es ser un siervo de Dios? Dice, es aquel individuo que se somete a Dios y guarda sus estatutos. O sea, dijimos el domingo pasado, más o menos dimos un hincapié sobre lo que hoy vamos a ministrar y vamos a predicar, lo que el Espíritu Santo nos va a hablar. Muchas veces nos sentimos orgullosos, ¿no? Pero en el buen sentido, no el orgullo, ¿no? La vanagloria, no. Nos sentimos orgullosos de saber o de reconocer que no éramos nada, ¿sí? Literalmente no éramos nada, y decir, wow, Dios me dio, como dice Juan 1:11, Dios me dio el privilegio, porque es realmente un privilegio de ser hecho un hijo de Dios. Porque antes no éramos hijos de Dios, lo dice la Biblia, éramos hijos de... ¿Sí o no? Muchos no lo quieren mencionar, pero es una realidad. Por más que muchas personas siempre han dicho, ay no, yo el diablo no creo, o yo el diablo lo detesto, si lo tuviera delante mío, las cosas que yo le haría, lo mataría, mil cosas, hay uno que por ahí no conoce. Sin embargo, hacemos cosas que le agradan a él. Exacto, pero no nos damos cuenta que las cosas, nuestras actitudes, nuestras acciones que nosotros teníamos eran acciones y actitudes que eran cosas que agradaban a ¿quién? Al enemigo. Como siempre decimos, para aquella gente, es la estrategia del diablo que nosotros no creamos en él, para así, de esa forma, de esa manera,
el trabajar de una forma cómoda, ¿sí? Y aplicando ese don que él tiene, que es la paciencia, en la vida de aquellos que no le creen, y es por eso que hoy el mundo está como está, por gente que realmente nunca ha creído. Por eso el diablo sigue haciendo estragos y sigue destruyendo familias, hogares, llevando a chicas jovencitas a la prostitución, jóvenes a las drogas y tantas otras cosas, porque escrito está en Juan 10:10, el diablo ha venido a matar, ha venido a robar y ha venido a destruir. Pero hablando acerca del privilegio de ser, que nos ha dado Dios, de adoptarnos, de ser hechos hijos de Dios, cuando en realidad no lo éramos, solo éramos una creación del Padre, solo una creación, una criatura. Creación es algo que es creado, ¿sí? Algo que fue creado. Nosotros hemos sido creados. Él es el que nos creó, pero eso no quiere decir que nosotros hayamos sido hijos de Dios. Somos hijos de Dios en el momento que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y hemos comenzado a hacer su plena voluntad. Amén. Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto mayor privilegio el saber que no solo somos hijos de Dios, sino que somos instrumentos preciosos en su mano? Saber que somos... la otra vez miraba en el Facebook acerca, no sé si creo que fue algo real, una historia real, de una reina, creo que fue la reina de Inglaterra, no sé de qué reina, yo no me acuerdo bien, hubiese buscado, que a un pastor, ¿sí? Le ofreció un cargo, dice, yo te puedo pagar a vos, vos veniste con nosotros porque vas a cobrar mucho más de lo que vos puedes estar ganando sirviendo a Dios, ¿no? Lo que puedes estar, tu sustento, lo que estás ganando sirviendo a Dios. Y dice que él dijo, no, lo que a mí el Señor me paga es incalculable. O sea, como que jamás él cambiaría, ¿no? El servir. Todo el dinero del mundo por servir a Dios. Exacto. Él nunca cambiaría todo lo que esta mujer le propuso en cuanto a lo que ella... reinado, ¿no? Material, cosas materiales, dinero, etc. Porque él dice que él sirve ¿qué? Al dueño de todo, al creador. O sea, para que usted vea el privilegio realmente que es ser un administrador, ser un siervo de Dios, ¿no? Y realmente esa carga, la palabra, decir, wow, estoy trabajando con el Señor. O sea, cuando nadie, como siempre oramos muchas veces, cuando nadie dio nada por mí, el Señor dio su vida. Cuando ni aún mis padres muchas veces, mis familiares, nadie confió en mí. ¿Sí o no? ¿Quién ha pasado eso? Nadie confió en mí. Dijo el Señor, mira, vos serás mi siervo. Vos serás mi servidor. Vos vas a trabajar para conmigo en las cosas del reino. ¡Wow! O sea, está el rey y nosotros somos una especie de, como decía Daniel, sátrapas, en la historia de Daniel, ¿no? Sátrapas, gobernadores, ¿sí? En esta tierra. Porque así dice el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, ¿no dice así? Sí. Que tu reino se establezca aquí en la tierra, saber que nosotros somos que los gobernadores, los que ministramos cosas y administramos las cosas que ha confiado en las manos de su siervo. Mire, si no realmente... Como han dicho, no soy dueño del mundo, pero soy hijo del dueño. Eso es una realidad, realmente es un privilegio que muchas veces la gente no lo valora. Uno lo ve como pastor en la iglesia, ¿no? Y así como siempre digo, hablamos de una iglesia de Cristo que es una sola. Bueno, ahora hablo como pastor de este ministerio. Muchas veces tomamos la cosa. Realmente para muchos la obra es una carga. Sí. Pero no la carga de decir, no, esto, no la carga en buen sentido, literalmente una carga. No, literalmente, una carga pesada. Es decir, en una oportunidad una persona de acá de la iglesia me dijo, no, lo que hace acá el siervo, ¿sí? Cuando íbamos, no importa quién, pero cuando íbamos a San Martín los días domingos, lo que hace acá el siervo y lo que hace usted, pastor, la verdad que yo no lo haría, porque yo también tengo la familia. O sea, realmente hay muchos. No es un privilegio el servir al Señor. Y es por eso que muchas veces nunca logran cumplir, concretar los propósitos que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque están más, ¿cómo le puedo explicar? Están comprometidos, por así decirlo, con las cosas seculares, las cosas espirituales. Pero bien que cuando necesitamos algo, ahí sí clamamos a Dios, ¿sí? ¿O no? Sí, clamamos a Dios, gritamos a Dios, le imploramos a Dios, amén.
Dios necesita usarnos pero nosotros, cuando Dios realmente nos necesita para su obra, porque Dios nos necesita para su obra. no puedo, es muy pesado. No, Dios necesita, lo necesitó a Abraham, lo necesitó a Moisés, lo necesitó a Josué, a miles de siervos que figuran en las Sagradas Escrituras. Somos parte de sus planes, somos parte de sus propósitos. Y me llamaba mucho la atención, vuelvo a repetir, estoy hablando de este ministerio, con respecto a lo que dice Mateo, capítulo 4, cuando una persona es llamada por Dios, cuando una persona tiene la certeza y la convicción en su corazón de que realmente ha sido escogida por Dios con un propósito, realmente tomamos la actitud que tomaron estos grandes siervos de Dios, como lo dice Mateo capítulo 4. Yo invito a ustedes a hablar Mateo capítulo 4. Quiero darle la bienvenida a Pau Santibáñez, que está viendo el video. Por primera vez está viendo un video de nosotros, creo. Así que bienvenida, Paula. Al ministerio Casa de Dios. Paula, Dios te bendiga, un placer, un privilegio que nos estés escuchando también y sepas que cuando ya cuarentena, yo creo que en cualquier momento salimos, si no, este domingo ya no creo, pero muy posiblemente el otro domingo ya estemos reabriendo, ¿sí? Las puertas del templo, del ministerio aquí de todo San Juan también están con el tema del protocolo, todo esto, así creo que si no este domingo ya seguro el otro, vamos a estar congregándonos, reuniéndonos otra vez como lo que Dios quiere. Amén. Sí, así que está invitada. Estamos hablando con ella y me preguntó los horarios y todo porque quiere venir. Amén, es bienvenida aquí, ¿sí? Amén. Así que dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 4, versículo 17, es muchísimo lo que vamos a leer ahora. No sé si usted lo quiere anotar porque realmente nos vamos a atrasar mucho, ¿no? Por mí yo le doy, no tengo ningún problema, me encanta, pero es para que usted también pueda memorizar y aprender. Mateo capítulo 4, versículo 17 al 20 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Él venía de dónde? Del desierto, de ser probado, ¿no? Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos ¿qué? Se ha acercado. Esto es lo que me llama mucho la atención en el versículo 18 en adelante. Andando Jesús junto al mar de Galilea, dice que vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban ¿qué? La red en el mar porque eran ¿qué? Pescadores. Y les dijo, o sea Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores ¿de qué? De hombres. Mirá lo que dice el versículo 20, Leo. Ellos entonces, ¿qué dicen? Dejando al instante. ¿Pensaron en dejar todo? No, en ningún momento. ¿Qué dice? Ellos se demoraron. No. Dejando al instante, las redes le siguieron. Amén. Eso acá creo que no pasa, ¿no? No. Sírvale con entusiasmo al Señor, apasionese por la... Sí, pero más adelante ya voy a ver, pastor, qué pasa. ¿Será que lo que será? Porque muchas veces hay gente que no logra descubrir los propósitos de Dios, como dijimos, porque están más comprometidos con las cosas seculares que con las cosas espirituales. Y muchas veces esa misma gente que está con ese pensamiento, por así decirlo, amén, no puede cumplir con lo que realmente Dios quiere para su vida porque no están enfocados en la visión. Y no hablo de la visión de la iglesia, hablo de la visión de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la visión de Dios? Es la gran comisión. ¿Está entendiendo? Sí. Y usted observa que me encantó esto porque dice, ellos al instante dejaron las redes y le siguieron. Fue en el momento. Acá, por eso digo, esta prédica, tal vez para usted que quiere servir o estaba pensando en servir, o también para usted que pensó en algún momento desistir, ¿no? De la obra, decir, no quiero servir más, es mucha carga, mucho compromiso. Esta prédica es para nosotros, para los siervos, amén. Y muchas veces tenemos ese pensamiento. He podido hablar con siervos de acá de la iglesia que hasta muchas veces han pensado en desistir por diferentes problemas. Tal vez en lo económico, tal vez con el esposo, tal vez con la esposa, tal vez algún problema personal, ¿no? Familiar. Y eso los ha llevado a querer desistir. Uno obviamente que siempre los está apoyando, vamos arriba, no tenga ese pensamiento, levántese,
deje de hinchar, ¿no? Vamos adelante, que Dios está con usted, ¿no? Pero como siervo de Dios, jamás podemos tener ese pensamiento. ¿Por qué? Porque yo lo voy a explicar acá por medio de todos los pasajes que tenemos acá. Amén. Abra su Biblia en Mateo capítulo 10. Vamos a ir explicando bien. Pasa que es muchísimo y ando viendo cómo puedo resumir un poco. Mateo capítulo 10. Versículo 24 y 25 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Dice: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia, ¿quién es el padre de familia? El Señor Jesús. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Amén. Muchas veces este tipo de cosas o acciones, de actitudes de las demás personas, ¿no? Hacia nosotros, hacen que nos entristezcamos. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Muchas veces, como siempre decimos, que el diablo es el acusador delante de Dios a causa de sus hijos, ¿no es cierto o no? Y muchas veces estas actitudes de las demás personas, y muchas veces aún de la misma gente de la iglesia, ¿qué es lo que te hacen? Te llevan a querer hasta desistir muchas veces. Ay, ¿por qué me tratan así? ¿Por qué hay gente que habla mal de mí? ¿Es verdad o no es verdad? Sí. ¿Por qué hay gente que no valora el trabajo que yo hago? ¿Es verdad o no? Sí. Y Jesús mismo, acá dice la historia, en esta historia, cuando Jesús estaba expulsando un demonio, lo dice claramente, no lo vamos a ver. Belcebú es un demonio. Belcebú es un demonio. Cuando Jesús estaba expulsando demonios, los mismos religiosos se le acercaron: este echa los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Por eso Jesús dice acá en el versículo 25, que dice: si al padre de familia lo llamaron ¿qué? Demonio, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más a qué? A nosotros, a los de su casa, o sea, ¿qué? A los que habitan aquí, o sea, ¿está entendiendo? Sí. A los que forman parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Cuando usted sienta, como siempre decimos en Hechos de los Apóstoles, que dice que cuando los discípulos eran azotados por causa de Cristo, por causa de la predicación, ellos les impedían, literalmente hablando, como sucede en la parte de Asia, en el Oriente y en diferentes lugares del mundo, que suceden que no está permitida la prédica del Evangelio, y esto también se vivió en Hechos de los Apóstoles. Muchos de los religiosos, muchos de los reyes de aquella época no permitían que el Evangelio se predicara, y ellos mismos le decían: nosotros te vamos a soltar, pero nunca más vuelvas a hablar de este nombre, ¿no? Y los mismos discípulos, dice que cuando los largaban eran azotados, ¿sí? Pero dice que ellos salían gozosos de esa situación. ¿Por qué? Porque ellos estaban contentos porque recordaban todas las cosas que Jesús les había dicho. Ellos eran como, se sentían contentos porque los mismos padecimientos que habían pasado el Señor, lo estaban pasando ellos. Y ellos se sentían gozosos, y eso es lo que muchas veces como cristianos y como siervos principalmente no entendemos. ¿Vamos a ser criticados? Sí. Amén. ¿Es así o no? Es un reconocimiento. Es así, hermano. Si sos criticado, es porque estás haciendo las cosas bien. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Si estás siendo perseguido, porque estás haciendo las cosas bien. Porque estás haciendo las cosas bien. El momento que tienes que tener cuidado cuando se te alaba mucho. No se suba el ego. Exacto. Ese es el momento. Porque así como te subí, te Dios te baja. Es así, es una realidad. Amén. Por eso dice: si al padre de familia llamaron son un demonio, a Jesús mismo se lo dijeron, ¿cuánto más a qué? A nosotros, los de su casa, a sus siervos. Amén. Después dice Mateo capítulo 20, versículo 27. Mire qué bueno, esto va más profundo después, ¿no? Después viene todo la dijo. Versículo 27 dice: el que quiera ser el primero entre vosotros. ¿Está claro? El que quiera ser primero. O sea, muchas veces la chapa mueve mucho, ¿no? Aquí en la tierra, porque en el reino somos todos iguales. Sí. ¿Es verdad o no es verdad? Así es. Acá muchas veces el título eclesial, el título que muchas veces tenemos en una iglesia, ¿no? De pastor, de diácono, de obrero, el cargo que nosotros tenemos, muchas veces
creemos que estamos encima de, y no estamos encima de. Al contrario, dijo el Señor, yo he venido a servir y no, perdón, he venido a servir. Así, ¿verdad? He venido a servir y no a servir. Y muchas veces hasta, esto sí hablo en general, hasta en las congregaciones, hay líderes, hay siervos, ¿no? Que están expectantes de cómo es el servicio de los demás hacia ellos. O sea, se endiosan, gente. Y eso no es un principio bíblico, o sea, está en contra de lo que realmente Dios quiere para con sus hijos. Mateo capítulo 24, vamos a leer varios, lo vamos a explicar a cada uno de ellos. Dice, miren qué bueno que está este Mateo capítulo 24, dice el versículo 43, me encanta este pasaje, dice, pero sabed de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría. ¿Se quiere velar? Estar atento, vigilar, y no dejaría minar su casa. También vosotros, ¿para quién es esto? Para los siervos. Sí. Pastor, yo no soy siervo, soy una oveja, pero vas a llegar a ser siervo. Tiene hijos, si tiene. ¿Es así? ¿Es así, no? Dice, pero tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Yo voy a explicar el porqué de todo esto. ¿Quién es pues el siervo fiel al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Miren qué bonito pasaje. ¿Quién es pues el siervo fiel? El siervo fiel. Sí, Señor. El siervo no solo el pastor, todos los que estamos, ¿sí o no? Sirviendo al Señor. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Miren que dice, al cual puso su Señor sobre qué? Sobre su casa. Sí, sobre su casa. Miren, sobre las cosas del reino. Amén. Sobre su casa. Para que les dé el alimento. ¿Cuál es el alimento? La palabra. ¿A qué? A tiempo. Bienaventurado, ¿qué es? Feliz aquel siervo el cual cuando su Señor, ¿quién es su Señor? Cuando el Señor Jesús venga, que dice, le halle haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Reinaremos con él o no reinaremos con él? Lo dice el Apocalipsis. Amén. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Ah, falta todavía que venga el Señor. Muchos. Más adelante voy a servir. Ya más adelante, más adelante voy a salir a evangelizar. Más adelante voy a ir a predicar a un hermano, a una persona, a un vecino, a un amigo, un pariente. No, más adelante. No hay mucha gente que por eso digo que toda esta práctica lamentablemente es muy fuerte, sí. Pero por algo Dios quiso que hoy lo expliquemos. Pero muchas veces, ay, no es mi tiempo. Cuando acá está diciendo. La Biblia dice el tiempo es hoy. ¿Sabe por qué? Porque hoy, lo que hoy está viviendo nos está reflejando y nos está... Los tiempos del Señor cada vez están más cerca. O sea que hoy es el tiempo. No te demores, mi hermano. Toma una actitud, toma una decisión por aquel que entregó su vida por amor a ti en la cruz. ¿O no? Sí, Señor. O sea, ¿qué tanto hay que pensar? ¿Qué tanto que hay que analizar? Es tiempo de renunciar a nuestras propias pasiones, a nuestros propios deseos. Recuerda que Jesús dijo, no se puede servir a ¿quién? A dos señores. No se puede servir a dos señores porque amarás a uno y menospreciarás al otro. O menospreciarás a uno y amarás al otro. Por eso tal cual sean los discípulos, inmediatamente. Por eso, ¿qué dijo? Dejaron sus redes e inmediatamente, ¿qué? Decidieron. Inmediatamente. No se pusieron, acá pasa eso. ¿Y por qué no sirve al Señor? No, lo que pasa que mi marido, que mi esposa, que el trabajo. ¿Sabe qué? Quiero estar bien. Quiero estar bien preparado, conocer. Eso vamos a tocar ahora. Hay una parte que mientras más se tarden en servir al Señor, más tarde van a tardar en ser libres. Sí. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, deja tu carga y toma la mía. Sí. Sí. Era una manera de ser libre, o sea, es lo que está hablando. Sí. Dice, ¿dónde quedamos? El 48. Pero si aquel siervo malo, mire cómo lo cataloga el Señor, malo, y no está hablando de gente del mundo, está hablando siervo malo, dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor a aquel siervo en aquel día que no espera, y a la hora que no sabe.
¿Y qué dice? Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Eso es ser hipócrita. Hipócrita, como siempre decimos, no es aquel que está luchando con una adicción, que le está costando, ¿sí o no? Derramas hasta lágrimas por poder salir de la situación. Eso no es hipócrita, esto está luchando con una debilidad, está luchando con un problema. Hipócrita es aquella persona que se hace que la más espiritual, y en realidad espiritual no tiene nada. Lo dice la Biblia, ¿sí? Sí. Miren lo que dice Juan capítulo 15. Vamos a ir rápido, rapidísimo, porque es mucho lo que falta. Un abrazo también y la bienvenida damos a Emilio Retamar. El Mini está conectado viéndonos. Amén, Dios te bendiga, amén, tanto tiempo. Miren lo que dice Juan 15:20, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Miren lo que dice, si a mí, dice el Señor, me han perseguido, también a vos se los está anticipando, se los está aclarando. Sí. Es como cuando usted a un hijo lo está criando y le dice, mira hijo, en la vida te vas a pasar todas estas cosas, ¿no? O sea, usted que lo está haciendo, lo está preparando para que el día que pase, ¿qué va a pasar? Se va a acordar el hijo y va a decir, mi papá me lo dijo. Tenía razón. Esto fue para qué? Para que mi papá me fue como preparando para el día que acontezcan estas cosas, yo esté preparado. El mismo Señor Jesús que dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros van a perseguir. Y si han guardado mi palabra, también. Miren lo que dice Lucas capítulo 17. Ya vamos a ir al estudio que me interesa muchísimo, este estudio. Lucas 17, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Versículo, vamos a empezar 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Versículo 8, nadie, ¿verdad? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Así es. O sea, acá te das cuenta que nosotros no podemos pensar como piensa el mundo. Amén. Dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo? Póngale, yo soy el dueño de una estancia, en una finca, ¿no es cierto? Tengo siervos, un ejemplo, ¿sí? Sí. Tengo un siervo y el siervo termina de hacer sus trabajos en el campo allí. O sea, cuando el siervo viene, yo no le digo, a ver, siéntese que vamos a comer todos juntos. No, servime. Una vez que yo termine de comer, te armo la mesa allá y comer junto con los otros siervos. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Es así. Sin embargo, ¿qué dice? Que acá no es así. En las cosas espirituales, en las cosas del reino, no. Dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Dice, así también vosotros, cuando ya hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, ¿qué? Siervos inútiles. Siervos inútiles. Somos pues lo que debíamos hacer y hicimos. Ese es el problema que hoy se ve en las iglesias. Por eso quiere el reconocimiento. Cuando alguien le dice, a ver, siervo o sierva o fulano, o sea quien sea, ¿no? No el pastor, ¿no? Porque un líder también, un obrero le puede decir a otro obrero, mira, hazme el favor, está entendiendo, no quiero decir. O sea, muchas veces, a ver, puede ir a lavar esa jarra, qué sé yo. Y tal vez están los vasos también sucios, ¿no? Y va y lava la jarra. ¿Está entendiendo? Va y lava la jarra. Te podría haber lavado los vasos también. ¿Entiendes? Sí. Siervo inútil porque hice lo que tenía que hacer. No, pero el siervo útil, ¿qué hace? Hace más de lo que se le pide. Así es. Un siervo útil hace más de lo que se le pide. Sí. Como Dios, Dios nosotros cuando le pedimos algo, nos da más de lo que nosotros le pedimos. Es una realidad. Está acá, diga amén. Está acá. Sí. Mire lo que, con respecto, vamos a ir a Filipenses. Esto es algo que realmente está muy bueno. ¿Se está durmiendo alguien? ¿Está en espíritu ahí? No, con el café que se ha tomado, un para arriba. Filipenses capítulo 2. ¿Qué quiero expresar con esto? Porque realmente esto, ya vamos a ir al estudio, esto no termina acá. Filipenses capítulo 2 habla de lo que hizo Cristo por amor a nosotros y hasta qué punto Él llegó, ¿no? A llegar a hacer lo que hizo, ¿no? Y esto reflejado en la obra nos vamos a sentir identificados muchos. Dice el capítulo 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia.
Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada, versículo 3, hagáis por contienda o por vanagloria. Presta atención. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué? Humildad. Con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando, esto es muy importante, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué quiero decir con esto? Usted que es obrero, que no es obrero, o que es obrero, que es siervo, que no es siervo aún. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir la palabra de Dios para que podamos entender? Nosotros como siervos, y me incluyo, y no es falsa humildad, no, es una realidad que está escrita. Me incluyo, nosotros estamos al servicio de los demás. Esto está muy relacionado, aunque usted no crea, la política. Sí. ¿Por qué? Porque los políticos, y no hablo de ningún partido político en sí, hablo de todo, y no hablo de la Argentina, hablo de todo el mundo. No entienden los políticos, como también hay pastores, como también hay siervos, como también hay obreros. Decime si no es así. ¿Qué es lo que no entiendo? Por eso también lo relaciono con la política, para que nos demos cuenta. O con algún cargo secular que hay en el mundo, ¿no? Un ejemplo, el político no entiende que ellos están a nuestro servicio. Sí, no. Sin embargo, se pone la banda presidencial o la banda gubernamental, ¿está entendiendo o no? Y ellos piensan que están por encima de ¿qué? Del pueblo, cuando en realidad ellos fueron elegidos ¿para qué? Para gobernar, ¿qué? O sea, para estar a disposición del pueblo. Y ellos no se están dando cuenta que ¿qué? Por los impuestos, por los recursos, ¿no es cierto? Que el pueblo paga, son los sueldos que ellos cobran, ¿verdad? Sí. O sea, que ellos están a disposición ¿de quién? Nosotros. De nosotros, del pueblo. Y esto no estoy hablando acá en Argentina, esto pasa en todo el mundo. Un ejemplo, cuando, yo no sé si hay algún policía que nos está escuchando en este momento, pero es una realidad. Cuando te para un policía, hasta muchas veces te vituperia, te humilla, ¿sí? Porque cree que tiene una placa, tiene una chapa, y no se da cuenta que si no fuera por los impuestos que el pueblo está pagando, ellos no cobrarían. O sea, que el impuesto se lo paga que el pueblo. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Es una realidad. Y ellos no se están dando cuenta. Es más, dice, un ejemplo, acá en San Juan, policía de San Juan en el servicio de la comunidad. Están para servir. Y en el área espiritual sucede exactamente lo mismo. Porque muchas veces nos podemos parar como obreros con un moño, con un uniforme, ¿es verdad o no? Con un traje, como pastor, lo que sea. Pero tenemos que entender que como siervos no estamos para ser servidos, estamos para servir. No es que la gente venga, wow, mira, ahí está el pastor, wow, mira el líder, mira el obrero, mira los jóvenes, mira el diácono, mira, wow. No, el líder, el pastor, el obrero, quien sea que tenga un cargo, una chamba, dentro de una congregación, dentro de una iglesia, estamos para el servicio. Siervo, quiero hablar con usted, sí, ¿qué necesita? Si necesito esto, sí señora, ¿cuándo quiere que vamos por su casa? ¿Qué podemos ayudarle? Estamos al servicio. Eso es lo que realmente ¿qué? El verdadero significado de siervo. Así es. Puedo ver en muchas congregaciones que voy a hablar así, no voy a dar nombre, no es acá en San Juan, en todos lados. Hay pastores que son los intocables. Con ella y no pueden. El Papa, intocable. Con custodia, con esto, con el otro, que no lo pueden tocar. No, hermano. Jesucristo no andaba con custodia, le iba a acompañar a sus discípulos para cumplir el propósito. ¿Fueron llamados o no? Expulsar demonios, predicar la palabra, sanar enfermos. Eso es lo que vamos a hablar ahora. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Quieres predicar? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros como siervos somos esclavos. Pero no esclavos tampoco de la gente, esclavos del Señor. Dice la Biblia acá, por eso es muy importante este Filipenses capítulo 2. Por eso dice el versículo 3, el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. O sea, lo que yo hago, no tratar de sacar beneficio propio mío, sino sacar un beneficio para el otro. Si hay una persona que está mal, si hay una persona que está pasando por una necesidad, qué sé yo, necesita mercadería, o sea, no, calcule usted que el pastor traiga mercadería y me la llevo yo a mi casa. Estoy sacando beneficio propio.
realidad, ¿qué tengo que hacer? Dárselo Lo a que quién? necesita. A la persona Ahí que se realmente demuestra el amor verdadero que Es está dentro de así, nosotros, hermano. el amor de Jesús. Está interesante. Los de Elías hacían eso. Los ¿Quién? hijos de Los hijos de Elías Elías hacían su Ah, los hijos de Elías. comida, Hacían eso. sacaban la comida. y de Ah, verdad cierto, no cierto. querían llevar nada porque hacían eso. Sí. Mira lo que dice el versículo 5. Haya pues en vosotros. ¿También en quién? En Cristo Jesús. En Cristo. O sea, esto que sintió Cristo por las almas, por las personas, por las ovejas descarriadas, ¿sí o no? Aún por aquellos que no lo querían, amén. Este sentir que hubo tiene que ver, ese mismo sentir tenemos que tener nosotros. Dice, el cual, mira, esto me encanta esta parte, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Él era Dios? Sí. Así es. Mira, este tema que es muy fuerte. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a quién? Los hombres, a nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Esto también está reflejado en la iglesia. Hay congregaciones, y lo podemos incluir también acá, con seguridad, no hay excepción, ¿no? El mismo Dios dice que dejó sus ropas, ¿sí? Me saco la campera, ¿sí? Dejó sus ropas de rey, de señor, de Dios, de su deidad. Y dijo, no, la voy a dejar aquí. Con millones de ángeles sirviéndolo. Voy a hacer que uno más, como es Leo, como es Fernando, como es Daniel, como es aquellas personas que nos están mirando, voy a ser uno más como ellos. Por eso la gente malinterpreta las escrituras cuando dice la gente, ah, pero él era Dios. No. Él no era Dios. Porque ¿cuántas veces le dijo a sus discípulos, miren, ni yo como hijo sé el día y la hora? Porque en ese momento era hombre. ¿Está entendiendo? Ni yo como hijo sé el día y la hora que vendrá mi padre, solo Dios lo sabe. Porque él había despojado de su deidad. Él había dejado su traje de Dios, por así decirlo, sus ropas reales, por así decirlo. Y todo era porque era como uno más de nosotros que tenía fe y creía en el Obviamente, poder de Dios. es exactamente lo La opción mismo. que tenía era por su propia Es fe. exactamente lo mismo. El que hizo dejó sus ropas reales, su ropa de deidad, de Dios, y dijo, no, yo me voy a hacer semejante a un hombre y me voy a humillar. Voy a ser uno más. Sin embargo, en las congregaciones, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en las congregaciones? Se ponen ¿qué? Sus ropas ¿qué? Reales. Y ya no son El más. título. Ya no soy del pueblo. No soy oveja. Ya no soy oveja. Yo tengo que ser pastor, yo tengo que ser apóstol, yo tengo que ser profeta. Con lo que... Acá no pasa, ¿no? Con lo que yo sé. Hay gente que sí, en serio. Hay gente que yo me enteré también. Yo sé más que el pastor. Así decían. Sí. Está bien, en buena hora puedes saber. Gloria a Dios. Diciendo, gloria a Dios. Pero hay que... Pero el pastor es el que está predicando y esta persona no. O sea, ¿está entendiendo lo que quiero decir? Sí. O sea, por eso digo que hay muchos que dejan su ropa de siervos, del servicio del Señor, dejan sus ropas esas y se ponen sus ropas reales. ¿Qué se ropa? Se pone la chapa. Obrero fulano, pastor sutano, diácono menano. ¿Es verdad o no es verdad? Cuando Jesús todo lo que hizo fue ¿qué? Todo lo que es. Él siendo en forma de se humilló. Dejó sus ropas reales para hacer ¿qué? Uno más en el mundo, gente. Y fue uno más, literalmente lo dice la palabra de Dios. Fue uno más. Miren lo que dice, vamos a ir. Ya seguimos con eso después. Ya lo hemos leído prácticamente. ¿Qué me ha llamado la atención? Que en cada una de las cartas, esto es lo que justamente lo hablamos con Daniel en una de las predicas que creo que hicimos en Primera de Juan, Segunda o Tercera de Juan, o San Judas, ¿no? Una predica que empezamos aquí, mientras que ministramos por medio del Facebook. Si usted observa las cartas de los apóstoles, Pablo, Pedro, Santiago, o sea, usted observa las cartas, ¿cómo empieza la carta? Pablo, siervo. ¿Es verdad, Daniel? Por la gracia. Por la gracia encima. Siervo, pero veo que decía, siervo de Jesucristo. Aún su hermano Judas decía siervo de Jesucristo. No, decía de Dios y de Jesucristo su Hijo. Y apóstol.
Después, al último, ¿Es verdad o no es verdad? ¿Estoy mintiendo? ¿No? Mire, gente. No, vamos a ir el a todas las título cosas. eclesiástico al último. Primero, Eso es lo que el quiero. servicio. Hola, ¿cómo anda? ¿Qué tal? En una oportunidad había un pastor, de verdad, esto no importa el nombre, pero lo conocí yo. Había un pastor un hermano de la iglesia, literalmente, un hermano le dijo al pastor: hola hermano, ¿cómo le va? No, hermano, no, yo soy pastor. ¿Me está escuchando? Sí, sí. Y es verdad lo que estoy diciendo. Es verdad lo que estoy diciendo. Cuando usted ve que los grandes hombres de Dios primero ponían su qué, se humillaban, decían que siervo. Claro. Después ponían que, obviamente, la chapa para que reconocieran que eran apóstoles, que eran profetas, pero siervos. Vuelvo a repetir, hoy en día, en cualquier religión, ¿sí? Sea obispo, sea maestro, lo que siempre ponemos primero que es la chapa. Todos queremos una credencial, todos queremos una identificación, que digan pastor fulano. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no es verdad? Por eso, el siervo de Dios, ahí vamos a ir al estudio. ¿Cuánto más rápido? Que no quiero demorar mucho. ¿Cuánto tiempo va? Tenemos 30 minutos. 30 minutos. De Dios es aquella persona, preste atención, más usted que está sirviendo, es aquella persona que está dispuesta a hacer lo que Dios pida. ¿Está bueno? Sí. Es aquella persona que está dispuesta a hacer lo que Dios pida, no lo que yo quiero. Porque el Señor te dice: mire, haga esto así. Ah, no, pero yo creo que es mejor acá. Usted no está haciendo lo que Dios quiere, está haciendo lo que vos querés. Dice: el siervo de Dios es aquella persona que está dispuesta a hacer lo que Dios pida cuando Él lo pida. Por eso la palabra siervo, si bien es una condición muy humilde, entre comillas, es una palabra pero grande. es una palabra de mucho Cargo, peso. creo que es más grande que decir apóstol o profeta. Es una palabra de muchísimo peso. Es una palabra de muchísimo peso. Dice: hacer lo que Dios pida, cuando Él lo pida, donde Él lo pida. Donde Él lo pida, literalmente. Sí. Hablamos ayer, Daniel, ¿no? Sí, señor. Hay personas que, mira, si Dios te dice, Leo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Sí. Si no te está hablando el Señor. Mira que Dios te diga: Leo, agarra a tu mujer, tus hijos, deja todo, vamos, qué sé yo, no te digo al África, anda a Colombia, para la guerrilla, entonces, anda a Colombia. Ay, Señor, lo que pasa, ¿por qué no me envías a Chile? Aquí está la playa. Están los chilenos. ¿Sí o no? Está la playa, qué lindo, y ahí yo te voy a encontrar trabajo seguro. O sea, yo no estoy haciendo lo que... ¿Está entendiendo? Sí. Ya no es donde Él lo pida, es donde yo quiera. Y eso no es la... ¿Está entendiendo lo que quiero decir? Sí. Esto relacionándolo al plano secular, vos que tenés tu trabajo y Él tiene también el suyo, ¿es así o no? Cuando tú dices... tu patrón, sí, mira, acomoda este repuesto allá. Ah, no, pero va y decir: no, me acuerdo que mejor. No, voy, lo hago. ¿Qué sé? Después, si el repuesto estuvo en un mal lugar, eso ya es un problema del patrón. No es un problema tuyo, porque vos vas a gastar. La diferencia, que los propósitos de la voluntad de Dios, no hay error ahí, es perfecto. No nos vamos a equivocar. No nos vamos a equivocar. Bueno, entonces vuelvo a repetir. El siervo de Dios es aquella persona que está dispuesta a hacer lo que Dios pida, como Él lo pida, donde Él lo pida, y no importa lo que Él pida. Amén. Algo que nos cuesta mucho. No importa lo que Él nos pida. Siervo significa esclavo. Voy a dar varios significados. Describe a alguien que está sujeto a la voluntad del Señor y totalmente a disposición de Él. Totalmente. ¿Está escuchando? Así es. Miren, mi hermano, si a usted, y ustedes que son siervos, los que nos están mirando, si a usted por teléfono la hermana Paquita, ¿sí o no? Sí, y le dice: mire, pastor, diácono, líder, como usted quiera llamarle, mire, necesito que venga, por favor, que hay una persona que está mal acá. Inmediatamente, ¿qué tengo que hacer? Ah, no, pero que yo me levanto a las 6 de la mañana, señora. Yo mañana le prometo que voy. Yo a las 6 de la mañana me levanto y tengo que trabajar. No es que le esté negando una oración. Voy a orar por usted acá al lado de mi cama, yo voy a ponerme una oración, pero no me haga ir hasta allá, que... Entonces no somos siervos. O sea, está a tus propios beneficios, no al servicio de los demás. Me gusta Gigi Ávila. ¿Es así, no? Quiera esto, que no se mete en esto. Claro. Dice: esa obediencia comienza en nuestras vidas cuando renunciamos a otros señores. Sí, señor.
Nos identificamos con Cristo. Descubrimos en la Escritura cuál es su voluntad. Vivimos de acuerdo a ella y conscientemente nos alejamos de intereses que son contrarios a la voluntad de Dios, aún y cuando estos intereses hayan sido importantes para nosotros, gustos, hábitos, preferencias. Hay gente que, un ejemplo, ha dicho, y ciego, ay no, yo el sábado o el domingo yo lo dedico a mi familia porque es el único día que estoy con mi esposo y con mis hijos que puedo disfrutar porque yo trabajo todo el día. Siervos. No estoy hablando de ovejas, estoy hablando de siervos. ¿Realmente son siervos o no son siervos? Van en camino, pero no lo son. No, pero es bíblico, hermano. Sí. Es Prince, duro, es duro. Yo he dicho que iba a ser duro. Pero es para el crecimiento. Esto también es para mí. Para ¿sí? mí también, por supuesto. Dice principios elementales en la vida de un siervo. Principios elementales. Primero, el siervo de Dios se congrega. Amén. Por supuesto. ¿Cómo? Que se llama el siervo y no se congrega. No hay así. No digo que acá haya, pero en la iglesia hay. Sí, acá no, pero sí. Ay. Sí. Hay. Bueno, Romanos 11, no lo vamos a buscar, Romanos 11:29 dice. La Biblia, ¿por qué? La Biblia lo dice. Principio elemental, entonces dijimos, el siervo de Dios debe congregarse. Segundo, ser siervo de Dios no es una opción, es un llamamiento. Sí. Y esto va mucho más profundo, pero no vamos a dar. No es una opción, es un llamamiento. 3, cuando el Señor llama, también capacita. Algo que también en esta congregación sucede. Ay, no me siento preparado para servir a Dios. Esa es la gente que Dios busca. Si espera eso, nunca va a estar preparado. Nunca vas a estar, hijo, preparado. Yo empiezo a preparar, cuando decís el sí, me pongo las manos en el arado, ahí empieza. El Señor te llamó. Dice que el llamamiento de Dios, los dones son irrevocables y el llamamiento de Dios también. Amén. O sea, cuando Dios te llamó, Dios te llamó. Sí. Punto. Ahora, lo que tengas que hacer de ahí en adelante, no solo va a depender de Dios, de vos, también va a depender de Dios. ¿De qué va a depender? Dios te va a ir capacitando. ¿Y de qué forma? Y va a tener, no va a ser fácil, pero el llamamiento de Dios es irrevocable. Bueno, Pedro y Andrés eran pescadores, nada que ver. ¿Y qué hizo yo? ¿Y qué dijo Jesús? Lo voy a convertir. Y no solo Pedro, también Moisés, Abraham, todos los siervos. La mayoría de los siervos que están en la Biblia. Cuarto, servir no es algo que usted hace por Dios, Dios hace a través de usted. Amén. No, está buenísimo. Vuelvo a repetir, servir no es algo que usted hace por Dios. Yo sirvo por Dios. No, es algo que Dios hace a través de usted. Somos un instrumento. Un instrumento precioso. Somos un instrumento. Dice 5, no responder. ¿Lo digo esto? Sí, ya no, señor. Están puestos ahí. No responder al llamado de Dios a servirlo tiene consecuencias eternas. Eternas. O sea que. Hay gente que, no, hoy día no, hoy me alejo. No quiero. Hay gente, de verdad, hay gente que habla conmigo, pastor, no me siento bien, creo que voy a tomarme un tiempo. Y ellos piensan, hay gente, o sea, no es acá, es en todos lados. Hay gente que piensa que, póngale un ejemplo, viene Leo, mira, pastor, no me siento bien, estoy pasando por luchas, por dificultades, por enfermedades, qué sé yo, voy a tomarme un tiempo. En un mes. No, está bien, Leo, no hay ningún problema. Y aparece al mes o a los 2 meses, pastor, acá tengo la corbata otra vez, voy a empezar. No, chiquito, para nada, no es como vos querés ni como no vos querés. Tomate la decisión, al banco, no hay ningún problema. Ahora empezar de banco nuevo. ¿Es así o no es así? Acá es así. Es verdad, Acá es así. Acá en otro lado es no como es así. tiene que ser. Pero hay lugares que Pero yo lo conozco. No, en una oportunidad fue una mujer cuando ella había tenido un inconveniente familiar, pues, se separó por eso, ¿no? Y ella fue a la iglesia, esto siempre, cuando fue a la iglesia, dijo, pastor, yo soy la pastora fulana, ¿sí? Ni me acuerdo el nombre, la verdad. Me contó la historia que había tenido con su esposo, bueno, terminó separándose, etcétera, etcétera. Pero ella pensaba, yo sé con qué actitud venía, ella pensaba, venía con la actitud de que como ella tenía el título de pastora, que uno le iba a decir, bueno, este domingo predica usted. O sea, trabaja como pastor. Trabaja como pastor. No es cuando uno quiere, es cuando Dios quiere. Amén. Y yo le dije, mira, acá las probabilidades, posibilidades están para todos porque no la da uno, la da Dios. Pero obviamente tiene que restaurarse y empezar de cero, de nuevo abajo. Y
que usted anhelaba en su corazón, no hay problema. No apareció más. O sea, no es cuando yo quiero, hoy tengo ganas de ir a la iglesia, mañana, de servir a Dios, mañana no tengo ganas. O sea, no es abrirse cuando uno quiere y entrarse cuando uno quiere. Hay una palabra que dice que sí sea sí, el no, no, y allá ¿No es así? ¿Lo dice la Biblia o no? Dice, siervo de Dios. Está interesante, Amén. Muy interesante. ¿verdad? A mí me está ayudando muchísimo. A usted que nos está escuchando ahí, me gustaría que deje su comentario, ¿no? Pero mire, por ahí, por favor, le pido, ¿no? Justamente hablamos con Daniel y no diga, el pastor estructural, Daniel estructural, porque yo sé. La palabra es muy fuerte y muy clara. Hay palabras que el Señor dice, aquel que haya dejado padre, madre, hijos, casa, todo por el reino. Pastor, pero no es tan así, usted es muy estructurado. No, hay cosas que son muy fuertes. Hay cosas en la Biblia que son muy son para fuertes. bebé. O sea, no, porque por ahí ponen comentarios, ay pastor, pero usted cree que están así. Está en la Biblia. Eso ya, si usted está dudando de lo que dice la Biblia, no, porque en serio, por ahí a uno le ofende por los comentarios, por ahí medio desubicados, ¿no? Siervo de Dios es un hombre o mujer humilde, bautizado en el nombre de Jesús, lleno del Espíritu Santo, que ha entendido, mira, que ha entendido, repitan conmigo ustedes que están acá, que ha entendido. ¿Qué ha entendido? Que ha entendido que Dios tiene un propósito para su vida y que por lo tanto depende de Dios totalmente. Trabaja en equipo. Amén. Y está listo para ayudar a completar la visión de parte de Dios para la iglesia. Y en su corazón siempre reposa ese deseo de estar activo en la obra de Dios. Amén. Pastor, ¿qué es esto? Nene, vaya a hacer esto. ¿De verdad lo padece usted no? Es así, ¿sí o no? Es así. Se tiene los pelos Dani atrás. Ay, mire, y esto es el ministerio casa de Dios. Pastor, en todos lados. Sí, pero yo estoy hablando ahora por acá. Mire, vaya, haga esto. Mire, salga a evangelizar. Mire, venga, acomode esa silla. Mire, venga. No, mi hermano. Y no se dan cuenta que es un privilegio para esa persona. Porque lo dice claramente. Está activo, estar activo en la obra de activo, no pasivo. Que una persona activa, esa persona que no se queda quieta, que es permanente. No haya, ya terminé de limpiar la silla, pues me siento. No, vaya al baño, vaya afuera, vaya a la vereda. ¿Es así o no es así? Una persona que está permanentemente en actividad. Hay mujeres, un ejemplo, no digo todas, pero hay mujeres que uno conoce en las casas. Yo, mi esposo, un ejemplo, yo rabeo con mi esposa, de verdad, porque ella está en la casa, no sirve. Estaba por decir lo mismo. ¿Ah? Estaba por decir lo mismo. No, de verdad, yo no sé si ella me está mirando, pero que me diga. Está sentada allí y estamos comiendo por ahí en familia, ¿sabes? Y ya se levanta ahí a buscar. Digo, mi amor, ¿qué edad? O sea, no se puede, pues, es una persona activa. Está bueno, ¿no? La muta obviamente uno compartir, pero está bueno. Hay que estar, mire, limpia acá, haga esto, puede ayudar en esto, puede hacer aquello, puede hacer. Pero llega el viernes y ¿qué quiere? ¿Qué quiere? No, si no, aquí otro tiburón, güey. el viernes quiere el micrófono. Sí. No es así. No es muy fuerte lo que está hablando, pero es una realidad. Amén. Mira lo que dice, características de un siervo. Características de un siervo. Se niega a sí mismo. 2, es humilde. 3, está presto para servir todo el tiempo. En todo momento. ¿Sabe cuál es el problema, Dani? Y esto yo sé que ustedes se van a sentir identificados, no en ustedes, sino en mucha gente de afuera que lo ven ustedes. ¿Qué gano yo con todo esto? Ni se imagina. Preguntar eso porque no tiene tiene ni idea. Hay gente, no, de verdad, porque yo lo... Pero yo haciendo tanto, construyendo, pintando, no sé. No lo digo por la gente. O sea, la gente, sí, yo no tengo problema en venir a ayudar, pero tan a full time, tan activo, pero ¿qué gano yo con todo esto? Ahí viene el beneficio propio que decirlo así, que no vean eso. Eso es para la gente que no conoce, porque te dicen, ¿por qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué estás tanto tiempo? No, pero, ¿Te pagan en la iglesia por más de un sueldo? Bueno, pero en las congregaciones, no digo acá solamente, en todos lados pasa exactamente lo mismo. No están todos ahí. Mira qué bueno el cuarto, otra de las características, avanza en la milla extra. Más allá un poquito más, o sea, nunca
ven la llegada, pero más y más. Un ejemplo, vamos a salir a evangelizar, haga 10 casas cada uno. ¿Terminó 15. antes? Ay, no, ya terminé yo, ya hice las 10, ya cumplí. No, Eso sí. vaya Ah, 12, sí, toca vaya mucho. 15. A los jóvenes yo les decía eso Y también. si está lleno del Espíritu Santo, no solo ahí, sino en el mundo, a su patrón se lo demuestra. ¿Es así o no es así? Porque es así. Es así, mi hermano. Mira lo que dice. El verdadero siervo no limita su servicio a Dios, va más allá de sus propias fuerzas. Sí, señor. El otro día hablábamos con él, ayer creo que fue que estuvimos hablando mucho con él, con Daniel, que muchas veces uno viene cansado, Sí. nos pasa a mí, a a todos. todos, Ser que humano. trabaja, viene a la iglesia, pero es como automático. Sí, sí. Llegar a la puerta de la iglesia, te pones a hacer, se te pasó el cansancio, se te pasó todo, ¿es verdad o no? Sí, señor. Y muchas veces la gente dice, niño, ¿a dónde sacas tantos niños? Sí. ¿A dónde Me sacas tanta dijeron fuerza? un comentario que, por ejemplo, la prédica del pastor, por ejemplo, que duran una hora, más a veces, hay gente que me decía, terminar la prédica del pastor y ya, o sea, adoramos y ya como que se quieren ir a la casa, ya a descansar. Y dice, ¿cómo ustedes tienen que ministrar y hacer liberación? Y Sí, y cuando ¿cómo se va es? a otro Claro. lugar, a San Martín, que se iba antes y se sigue. claro, hermano, la prédica de la mañana y después la prédica de la Bueno, ahí nos damos cuenta que la obra del Señor es que el Señor nos renueva la fuerza todos los días. El amor de uno adentro. Es Yo lo viví Cuando así. uno hace algo que le gusta, póngale en este caso lo que le gusta, lo que sea, mundanamente, o Sí. nada, no hay cansancio. No. Más cuanto más para Cristo. Chicos, seguimos así, terminamos. Sí. Dice, los siervos de Dios son todos aquellos que fueron llamados. Sí, señor. Fueron llamados, elegidos y contemplados con el Espíritu Santo. El Altísimo Dios cuenta con el trabajo de ellos para cumplir su plan de salvación. Así es. Dice en la palabra de Dios por medio de la parábola, está buena, en Mateo 25, ¿se acuerda de la parábola de los talentos? Sí, señor. No lo vamos a leer, lo lee en su casa. El Señor muestra el perfil del siervo que le agrada. Vuelvo a repetir, hay una parábola que es la parábola de los talentos, Mateo capítulo 25, que habla de 3 tipos de siervos, ¿se acuerdan? Sí. Dice, este perfil se resume, ¿cuáles eran las cualidades? Bueno y fiel. ¿No decía él? Siervo bueno y fiel. Entra el gozo de tu Señor. Bueno, estas son las 2 cualidades, bueno y fiel. Ahora, ¿qué significan estas características? ¿Cómo interfieren en el crecimiento del reino de Dios? Son preguntas. El siervo bueno es aquel que produce fruto, es competente, pone toda su fuerza en lo que hace y desarrolla la capacidad que posee. Vuelvo a repetir, pero aquello que me mandan a hacer, aquello que me están mandando a que haga, no lo sé hacer. Se trata de ¿qué? De poner de mi parte. No importa si salió mal o bien, la cuestión es que La actitud. la actitud. Pues si es por eso, entonces no vamos a hacer nada. ¿Es así o no es así? Amén. Dice, sus conquistas son notables. Amén. Sus conquistas, es habilidoso, suma en el reino de Dios y multiplica el talento que recibió de su Señor. La pasividad y la comodidad no forman parte de su vocabulario. Eso pasa acá. Sí, señor. Es triste decirlo. Y, pero está haciendo algo, está orando, ni oran. Está leyendo y viene a la iglesia y... Pero es verdad, ¿no? Amén. Si esto no es para matar, esto es para todos, nosotros me incluyen. Llegamos de ese estado de pasividad y de comodismo, ¿no es cierto? Conquistas son notables, es habilidoso, suma en el reino de Dios, multiplica el talento que recibió de su Señor. La pasividad y la comodidad no forman parte de su vocabulario. El siervo considerado fiel, por lo tanto, es aquel que carga dentro de la intención sincera de glorificar al Señor. Amén. ¿De qué forma glorifico? Por medio de mi servicio. Ni que Ahora es más, va por ahí y ni siquiera le avisó, pasó por por ahí a ver cómo está, pasar por aquí. Un mensajito. Y llama y consolidación. Yo le digo al hermano, Consolidación. eso es verdad, consagración. Es ¿sabe lo que es consolidar una? Dice, el siervo considerado fiel a aquel que carga dentro de sí la intención sincera de glorificar al Señor. Él tiene la conciencia de que es escogido para un propósito
mayor que su propia vida. Sí, señor. Hay gente, hay líderes, es verdad o no es verdad, hay gente, siervos de Dios, que no, y no sé cuál es el propósito de Dios, y están sirviendo. Ya lo voy a encontrar. ¿Estoy mintiendo o no? Bueno, ya sé. Claramente. Están sirviendo y no saben cuál es el propósito por el cual son puros. Considera, tiene la conciencia de que fue escogido por un propósito mayor que su propia vida, con un corazón puro, considera la soberanía de Dios y sabe que nada puede hacer sin Él. Es verdadero y tiene carácter. Dice por eso que en nuestro medio, dice el escritor, vemos a muchos siervos que son buenos, pero no son fieles. Y también a muchos siervos que son fieles, pero no son buenos. Existen también buenos y fieles, pero son poquísimos. Los primeros alcanzan, o sea, los buenos, alcanzan resultados impresionantes en su trabajo. Pero tienen la intención de glorificarse a través de él. Un ejemplo. Yo he traído 10 personas. ¿Sí o no? Son buenos lo que hizo, pero en vez de glorificar y decir, Señor, gracias porque me usaste por ser un instrumento. No, yo traje a 10 personas. O sea, si quieren llevar la gloria a ellos. Si no van trayendo las personas. Son buenos. Van entrando las Diga personas. que he dicho yo que lo he traído. Así decía van la iglesia entrando las que personas. sí, Señor. Es verdad. No le dicen bienvenido a casa de Dios. ¿Sabéis qué es eso? Mire, siervo, cuando yo empecé en mis primeros pasos, en los caminos del Señor, aquellos que están allá, gracias a mí, están, fíjate, la iglesia está llena, gracias a mí, porque yo traía un colectivo, sí, saltaban a mí. O sea, no había gloria para Dios. No es solo en esa iglesia, pasa en todos lados. Pasa en todos lados. Dice, los primeros, o sea, los buenos, alcanzan resultados importantes. Impresionante. Ustedes quedan mirados así, wow, cuánta gente trae esta persona. ¿Sí o no? Pero tienen la intención de glorificarse a través de él. O sea, en vez de dar la gloria a Dios, se glorifican a sí mismos. Hacen para sí mismos y no para Dios. Dice después, del lado opuesto, existen aquellos que aunque agraden al Señor, con sus intenciones, han dejado de desear, han no empeñarse al máximo en lo que hacen. Son negligentes, no buscan marcar la diferencia. O sea, ¿son qué? Son fieles. Sí, señor. ¿Pero qué? Pues no son buenos. O sea, no son buenos en qué? En lo que hacen. Sí, señor. ¿Pero por qué? Porque están cómodos. Claro, están cómodos. Quedado. Eso me dijo una vuelta el pastor Luis. Están Hay que cómodos. marcar la diferencia. Pero no por ser. Por Pero hacer- cuando uno habla de marcar la diferencia, ¿qué te dicen? Oh, la competencia. claro, sí, No es eso. Uno tiene que marcar la diferencia. La Biblia lo dice en Malaquías capítulo 4, y haré diferencia entre aquellos que sirven a Dios y aquellos que no sirven. O sea, uno tiene que haber una Uno se diferencia. tiene que analizar sabiendo que si lo está haciendo para competir con el otro No. o para dar la gloria a Dios. Ahí Eso uno es debe diferente. saber eso. Ahí lo te das cuenta. La verdad, eso el otro día. Si sé lo bueno o lo malo. Ujú. Creemos lo que estamos aquí, debemos saber lo que es. Claro. Dice del lado opuesto, o sea, existen aquellos que aunque agraden han dejado de desear por no empeñarse al máximo en lo que hacen. Son negligentes, no buscan marcar la diferencia. No Están buscan. cómodos, o sea, Son llegaron, cómodos. por ejemplo, hasta un carro y me quedo listo. Exacto. Seguir avanzando. Dicen, no se desafían. ¿Qué desafiarse? No, yo tengo que proponerme un objetivo. Exacto. ¿Cuál es el objetivo? No solo en lo ministerial, sino hablando con respecto a la iglesia. O sea, ¿cuál es mi objetivo? Este objetivo me propongo este mes para mí. A mí no me importa lo que haga Daniel, no me importa lo que haga Leo, no me importa lo que haga. Yo me propongo este mes. No acepto venir a la iglesia sin traer 10 personas. Todo en el mes. Las voy a traer. O sea, tengo que proponerme un objetivo. Y no decir, pastor, yo invito gente, pero no llega. No, uno tiene que proponer, como el hombre amigo suyo, amigo, no sé Sí, qué. No llega ese, busca otro, y así. Claro, no llega ese, busca otro. Sí. Jesús sabía que cuando les estaba predicando, ¿qué le dijo? Ustedes me buscan ¿por qué? Porque han comido y se desean, pero no por la palabra. ¿Pero qué quiere decir? Él sabía. O sea, en la otra encuentro que hubo, no hubiese ido, entonces. Sí, señor. Claro. ¿Es así o no? Sí, sí, sí. No, si esto me van a buscar por un beneficio, no voy. No, al contrario. Para predicar. Él sigue perseverante, ¿está entendiendo o no está entendiendo? ¿Sí? Son negligentes, no buscan marcar la diferencia, no se perfeccionan y se contentan con poco. Ay, llevé
mira, esa persona que está allá fue salva gracias a mí. ¿Y cuántas? Y hace como un año que vienen. ¿Y cuántas más trajiste? No, no traje nunca más. ¿Se conforman? Cumplí. Cumplí. Ojo. Ay, no, yo me conformo. Yo quiero llegar a obrero. Me conformo con obrero. Y si Dios tiene profeta para vos. Y si Dios tiene un ministerio de maestro la para palabra vos. me conformo no entra en el reino de Dios. Es muy pesado lo de profeta, porque el primero que se lo da es a él. Y sabe lo que va a hacer. El tema es que sí llega. Dice, son los vigentes, no buscan no hacer la diferencia, no se desafían, perfeccionan y se contentan un poco. Dejan de salvar a más personas por falta de esfuerzo. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Dice, finalmente, ya con esto terminamos, creo. Sí. Finalmente, los buenos y fieles son los que agradan a Dios en lo que hacen. Visionarios. Mirad lo que dice. Visionarios. Buscan cosas mayores con el objetivo de presentarle al Señor resultados excelentes. Amén. Pues tienen placer en satisfacerlo y engrandecerlo en este mundo. O sea, cuando yo digo, wow, toda la iglesia llena, qué loco, me has usado como un instrumento, y yo sé que allá en el reino, no lo dice la Biblia, hay fiesta por un solo pecador que se arrepienta, mira Señor por 100 que hemos traído. Se pone contento por saber que Dios está presente. Así El es. Señor está de todos Y no me pongo contento por decir, wow, soy el mejor de los que he visto. No. ¿Es así o no es así? Dice, esta es la pregunta. Esté atento, dice, siervo de Dios, no permita que su ambición personal o su comodidad impidan que la salvación llegue a otras personas. Ciencias, pues el Altísimo está contando con usted en su grandiosa obra. Preséntese como un siervo completo. Mira qué bueno que está esto. Preséntese siempre a él como un siervo completo, que tiene las manos callosas, pero con un corazón limpio. ¿A raíz de qué vienen las manos callosas? Trabajo. Agarrar el arado y no soltar. Hermosa la palabra. Hay muchísimos más. Una hora y 10 llevamos, sí, estamos bien, creo. No, porque después me dicen, pastor, te demoras mucho. Comentarios, a ver si ha quedado alguna duda. Dice Liliana Patiño, buenas noches a todos, pastor y líder, gracias a Dios, volviendo a escuchar, decir el Señor que lo bendiga, amén. Dios te bendiga. Lili, hace mucho tiempo que no te veo. Daniela Soria, hola. Pau Santibáñez. Dios te bendiga grandemente, bienvenida. Mirando María Belén Páez, Dios lo bendiga, pastor y líder, bendiciones. Pato Barro, bendiciones, pastor, líder y para todos los oyentes, Dios te bendiga, Patria. Susana Lecano, buenas noches, Dios lo bendiga. Ricardo Sosa, bienvenida Pau a Casa de Dios. Jessica Arias, honor servir a Dios, amén. Viviana de Salvo, buenas noches chicos, bendiciones pastor y líder. Paola Paz, buenas noches, bendiciones a todos, esperando ansioso poder congregarnos. Cidanelia, Romina. Julio Montoro, buenas noches, bendiciones. Todo un mensaje de saludo. Mateo 20, bueno, ahí dice un pasaje. Lo que leímos primero. Era Belén, lo que leímos, amén. Bienvenido Luis Emilio también, Romy dice acá, bienvenida a Belén Antes, ¿nos está escuchando? Sí. También, gloria a Dios. Ahora Hace mucho que no la veo también, Matías también, hace muchísimo que no lo veo. Sí. Me ha prometido Mati que va a venir cuando ahora, sí. ¿Seguro? Sí. Amén. María Isabel Mato, abuela, buenas noches, Dios lo bendiga. Gabriel Quiroga era la... Carmen Sony. Carmen Sony, ¿sí? Buenas noches, pastor, líder, acá escuchando con una tía, ella es primera vez, bendiciones, ella se llama Mónica Garramón. Vamos a hacer la entrega del último, si quieres. Amén, sí, podemos hacer, no hay ningún problema. Dice Pau Santibáñez, gracias a todos. Estoy por primera vez. Dios te bendiga, Pau Santibáñez. Espero que esta palabra, no sé, es una palabra muy fuerte, pero espero que sirva, ¿no? Sí, nunca sabe los propósitos que Dios tiene para con Pau. Amén. Amparo Dávila, bendiciones. ¿No hay más mensajes? No, hayan llegado unos nuevos. A ver, fíjate. Marcelo Castro dice, amén, en nombre del Señor Jesús. Tomo esa palabra, gloria a Dios. Bien, Marce, Dios te bendiga, hijo. Un placer saber que nos estás escuchando desde el otro lado. Amén. ¿Algún mensaje más? Ya vamos a hacer la última oración. Vamos a hacer una oración de entrega también en nombre de Jesús para aquellas personas que nos están escuchando por primera vez. Muy clara la palabra, dicen la gente, y igual que la palabra Belén Páez, excelente la palabra, dice. Amén. Digo, hermosa palabra. ¿Les ha gustado? Les ha gustado, porque veo muy pocas personas conectadas. Sí, ahí que dice Marcela Hermosa,
Sí, muy buena la palabra. Que no veo aquí. Acá tiene. Ah, ¿está ahí? Marcelo Hermoso también, que nos manda... No, pero ahí, aquí, Marcelo Hermoso. Marcelo Fabián Hermoso. A ver. Vamos a utilizar. ¿Qué le dice ahí que no veo? Vos ves ahí que estoy con la nana polola. Acá ahora lo ponemos. Ahí está. Ahora lo ponemos. A mi amada esposa también, que dice, no veo nada, che. Dice, te amo, mi amor. Sí, yo también te amo. No, mentira, no dice eso. Dice, muy linda palabra, mi amor. Ah, sí, me dije. Dios lo bendiga grandemente, en toda casa de Dios y a cada persona que estuvo conectada. Mira, te amo, querido. Ahí sí, ahí está. Ah, sí, lo acabo de leer. No, pero Marcelo Hermoso no está mandando un mensaje. Allá estaba saliendo. Fíjate ya. Hasta que lleguen No, quiero mandarle un saludo porque ella nos está mirando desde allá, Cacha. desde Cacha. Creo que era ella. Ahí Sí, dice. sí, dice, los bendigo en el nombre de Jesús. Dice, no hay mayor privilegio que ser instrumento en las manos de Dios. Amén. Grande, Marce. Dios te bendiga, hija. Un abrazo, un beso de acá. Saluda a Samantha y a todos los chicos, a Juan también, y al papá, a mamá, a los hermanos allí. Amén. Bueno, vamos a hacer la última oración. No hay más comentarios, nada. No. Espero que les haya gustado. Es una Si tienen palabra. dudas, algo que escriban después Si por tienen dudas, privado. pueden escribir por privado. Amén. Y estaremos. No hay ningún problema. Vamos a cerrar los ojos. Si nos está viendo Pau, también nos está viendo Sí, en este momento. Emilio, Si Pablo. no, Emilio también. El menino. Sí. Si nos está mirando también, amén, vamos a estar haciendo una oración, vamos a darle gracias a Dios y vamos a repetir una oración antes para todos aquellos principalmente que son nuevos que nos están acompañando por primera vez por medio del Ministerio de Casa de Dios, el Facebook. Amén. Padre, te damos gracias, Espíritu Santo, por esta palabra poderosa, Señor, que nos has ministrado, Señor. Y quiero entender y puedo entender, Señor, que no es solo para aquellos que estamos al servicio de la obra del Señor, sino también para todos aquellos que van a sentir el llamado, para todos aquellos que serán llamados, Señor, porque reconocemos, Padre, que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo, dice tu palabra, fuimos creados por ti, Señor, con un propósito divino y no fue una casualidad, fue una causalidad, Señor, porque sabemos que en el reino de los cielos las casualidades no existen, que todo tiene una causa, todo tiene un porqué, Señor. Fuimos creados porque tú tienes propósitos divinos, Señor, para con nosotros, pero sobre todas las cosas para contigo, para con tu reino, Señor, para que el reino de los cielos te establezca aquí en la tierra, Señor. Yo bendigo, Señor, la vida de cada persona que nos está acompañando, nos ha estado escuchando, Señor, en este momento, en esta noche, Señor, y que esta palabra haya sido de mucha edificación para sus vidas, principalmente también para aquellas personas, Señor, que estamos al servicio de tu obra, de tu reino, Señor, que haya sido de mucha edificación, que podamos reaccionar, que salgamos de ese pasivismo, de ese estado de pasivo, Señor, de comodismo, y que podamos activarnos por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús. Bendigo a estas personas que nos están escuchando, por Pau también, por Emiliano también, por el ministro, que le puedas tocar sus corazones, Señor. Sabemos que no es casualidad, como dijimos, hay una causa por la cual ellos están conectados en este momento. Yo bendigo sus vidas y le pido a cada uno de nuestros oyentes, por más que ya lo hayan hecho anteriormente, principalmente a Pau y a Emiliano allí, que nos siga por medio de conmigo, Señor Jesús. Te doy gracias porque me das el privilegio de palabra. Esta palabra, Señor, que no viene de la voz de un hombre, sino esta palabra que fluye del corazón del Padre. Esta palabra que fluye del corazón de Dios. Te pido en este momento, Señor, perdona mis pecados. Dígame, Señor, yo te acepto como mi único Dios, mi único Señor y mi único. A partir de este momento, mi nombre está escrito en el libro de la vida que tú tienes en los cielos. Te necesito, Señor. Te amo, Jesús. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Y repetimos esta oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. Hágase en la tierra como en el cielo. El pan nuestro, Padre, de cada día dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, Señor. Así, Señor, como nosotros, amados, perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, Señor, mas líbranos del mal, pues tuyo es el reino, tuyo es el poder
Tuya es la gloria para siempre, por los siglos de los siglos. Y usted que cree desde el otro lado de la pantalla dice amén. Amén. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Espero que esta palabra haya sido para edificar mucho su vida. Y usted que estaba pensando en este momento en activarse, usted que estaba pensando en servir al Señor, que esta palabra ha sido de mucho, que haya sido de mucha, que tenga mucha esencia, ¿no? Que haya sido de mucha edificación para su vida, para que pueda activarse a partir de este momento. Dios le bendiga. No sé si hay más mensajes. No hay más mensajes. Nos estamos reencontrando entonces día viernes a las 21 horas con el siervo aquí, los siervos Daniel Pizarro y el líder de jóvenes también, Leonardo Montoro. Dios le bendiga. Un beso en el Templo Central para todos los que nos están mirando en el nombre de Jesús.